Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Al inicio escogimos un canto que viene bien hoy cuando pensamos en la casa de Dios. Cantábamos nosotros, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, porque debe expresar esa emoción, esa ilusión, ese deseo del encuentro con Dios. Como lo pregunta el salmista, ¿quién puede hospedarse en su tienda? Eso traducido es, ¿quién puede llegar a tu casa? ¿Quién puede visitarte? Y la casa de Dios, que está representada físicamente en el templo, es el signo de la acogida de Dios. Sin duda alguna que Dios siempre nos acoge. Dios nunca deja a nadie por fuera. Dios nunca echa a nadie, ni de su corazón, ni de su casa. De hecho, la palabra parroquia significa la casa de Dios en medio de la casa de las familias. Paraoikos es el griego original de donde viene este término nuestro de parroquia. Para algo que está rodeado o lo que rodea algo, y oikos significa casa, como quien dice la casa rodeada de casa, literalmente sería así. Y ya en el término eclesial es la casa de Dios en medio de la casa de las familias. Dios vive en medio de nosotros. Dios ha puesto su casa en medio de nosotros. Y ese es signo de su amor, de su presencia, de su protección, de esa compañía constante suya de nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras circunstancias, pero también es signo de su acogida. El Señor nos acoge cada vez que venimos a su casa. Por tanto, tengamos esa convicción y esa confianza. Siempre seremos acogidos en el corazón de Dios, siempre seremos acogidos en la casa de Dios. Por eso vengamos siempre alegres al encuentro con el Señor. Pero también, y es donde está la fuerza de la palabra de hoy, y es que nuestra casa también sea lugar de acogida. Que nuestra casa también sea una casa de Dios, donde todo aquel que viene sea acogido. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, y no hay que olvidar que de hecho esta palabra del Evangelio de hoy está todavía en ese contexto de la subida a Jerusalén, donde han pasado dos cosas. Una, que los samaritanos no acogieron a Jesús. Recordemos que no lo quisieron hospedar. ¿Se acuerdan de esa escena que los hijos de Zebedeo dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos fuego para que los consuman? Porque no quisieron acoger a Jesús, porque venía subiendo a Jerusalén. Y ha acontecido otra cosa, y es el envío misionero. El Señor ha enviado a sus misioneros, y dentro de las recomendaciones que le ha hecho, le ha dicho, cuando lleguen a una casa, saluden y digan la paz a esta casa. Porque debe ser siempre el deseo cordial, que en toda casa haya paz. Que nosotros cuando seamos acogidos, sepamos corresponder con una bendición para esa casa. Como pasa en la primera lectura, que los que vienen en nombre de Dios, que representan a Dios mismo, traen de parte de Dios una bendición para Abraham y para Sara,
porque se han sentido acogidos, porque han acogido a Dios y Dios les regala la bendición de la vida, de la fecundidad, de un hijo. Así pasa cuando tú seas bien acogido en una casa, deséale la paz, deséale la bendición a esa familia, deséale la bendición a ese hogar. Pero también le decía Jesús a los misioneros, y en la casa donde los reciban, quédense, no se vayan para otra casa. ¿Por qué? Porque la casa que acoge, sin duda alguna que es una casa de Dios. La casa que acoge a todo aquel que viene, especialmente al necesitado, sin duda alguna que es una casa donde Dios es el principal huésped, donde Dios vive, donde Dios habita en el corazón de esa familia. Y por eso hoy vemos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, que se nos invita a la hospitalidad, porque la hospitalidad habla de Dios. Y esto con una convicción, y es que todo aquel que viene, de alguna manera, viene de parte de Dios. Lo vemos en la primera lectura, en esos personajes misteriosos que representan a Dios. Cuando Abraham los ve, los invita a que lleguen a su casa. Y además, porque hay una situación de inclemencia. Dice la palabra que era la hora del mayor calor del día. Un calor que los tenía fatigados, que los tenía sedientos, hambrientos. Y Abraham ve la necesidad y los acoge en nombre de Dios. Los acoge como si acogiera a Dios mismo. Y eso Dios lo ve. Por eso todo aquel que llega a tu casa con una auténtica necesidad, no le cierres la puerta. Que encuentre en ti a Dios mismo. Que encuentre en ti la misericordia de Dios. Y viceversa, que tú sepas ver bien aquel que viene con una necesidad, a Dios mismo. Ese que viene allí está el rostro de Dios. Marta representa la hospitalidad, María representa la fe. Es decir, nuestro hogar debe ser un hogar cristiano, una pequeña iglesia, una iglesia doméstica, donde brote la fe, y fe que se expresa especialmente en la acogida y en la hospitalidad con el hermano, especialmente el que lo necesita. Vengamos siempre alegres a la casa de Dios, pero que también todo el que vaya a nuestra casa se vaya alegre, porque se ha sentido acogido a través de nosotros por la misma mano misericordiosa de Dios. Y los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Feliz semana, feliz día del Señor.